mansedumbre. Amén. La mansedumbre. Cuando pensamos en alguien manso, pensamos en la mansedumbre, lo que nos queda pensar y se nos viene absolutamente en nuestra mente, en nuestro corazón, es al Señor Jesús. Él es el ejemplo máximo de mansedumbre. El Señor fue manso y humilde, y Él mismo se declaró así. Él mismo se declaró manso y humilde. Él tenía la autoridad para poder decir: yo soy un hombre manso y soy un hombre humilde. Y no solamente eso, sino que nos invita a parecernos a Él. El Señor nos está diciendo: sean mansos y sean humildes como yo soy manso y humilde. Miren, lo dice así en Mateo 11, verso 29-30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque el yugo que yo les pongo y la carga que yo les doy a llevar son ligeros. Así nos dice el Señor, nos invita a ser mansos. La mansedumbre trae descanso al alma. Cuando nosotros logramos tener esta virtud, trae descanso al alma. ¿Y qué es todo lo contrario a la mansedumbre? Todo lo contrario a la mansedumbre, lo vimos también en los devocionales diarios, es la ira, ¿no? La ira es todo lo contrario a la mansedumbre. Si yo tengo sentimientos de bronca, si tengo sentimientos de ira, e incluso si demuestro también muchas veces con mis actitudes tener enojo, tener ira, es porque aún no tengo el control del poder del Espíritu Santo en mí. Es que el Espíritu Santo todavía no está obrando en la plenitud que desea obrar, porque todavía no he alcanzado esa virtud del fruto del Espíritu Santo. Entonces la ira es todo lo contrario. Efesios 4, 26, 32 nos habla que podemos airearnos, podemos sentir enojo, pero nos da una recomendación. Dice: aireaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. En otra versión, en NTV dice: además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. Amén. Entonces, todo lo contrario a la mansedumbre es la ira, es el enojo. Y no es que no podemos enojarnos, no es que hay situaciones o hay cosas que nos pueden enojar, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo la palabra es que no vivamos enojados. Porque si uno vive enojado o con ira, quiere decir que entonces el control lo tiene esa ira. Cuando el Señor nos está invitando a que el control lo pueda tener el fruto del Espíritu Santo, que es todo lo contrario, que es la mansedumbre. Entonces, si yo vivo enojado, y hay personas que viven con ira, viven con enojo, ¿sí? Persistente. Es vivir enojado todo el tiempo, ¿no? Personas que por ahí son intolerantes ante cualquier situación, ante cualquier cosa ya son intolerantes, ya son, algunos lo llaman mecha corta, ¿vieron? Le dicen, no, ojo con este que es mecha corta, ¿no? Porque enseguida se enoja, enseguida está enojado, pero esa reacción de enojo, de mecha corta, es un problema espiritual, es un problema del corazón, es un problema no resuelto, porque Dios nos está pidiendo todo lo contrario, nos dice: sean mansos y sean humildes, no sean irritables. Y si se van a enojar por alguna situación, por alguna circunstancia, que no sea todo el tiempo, que ese enojo no se arraigue en tu corazón. Porque si ese enojo se arraiga en el corazón, entonces dice que da lugar al diablo. Hay algunas cosas que el Señor nos advierte, que el diablo siente apetito. Y una de las cosas que el diablo siente apetito es cuando alguien
le da lugar al enojo. Cuando alguien le da lugar a esa ira. Cuando yo me enojo por algo y no pasó un día, sino que pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5 y hasta a veces hay personas que viven enojadas por años enteros con una situación. Obviamente que para salir de ese enojo también debemos conllevar el perdón. Tengo que saber perdonar situaciones. Tengo que saber perdonar a personas que me originaron ese enojo. Entonces todo tiene un porqué y por eso el Señor nos pide que lo imitemos a Él. Porque Él, miren si Él no practicó el perdón, ¿no? ¿A cuántos perdonó el Señor? ¿A cuántos sigue perdonando? Amén. Miren si el Señor no practicó el Señor. Por eso el Señor dice, sean imitadores de mí, imítenme a mí. Yo soy manso y soy humilde. Tomen mi yugo. Aristóteles decía así, miren, cualquiera puede enojarse. Eso es algo muy sencillo. Cualquier enojo sale enseguida, muy sencillamente. Pero enojarse debe ser con la persona adecuada, en el grado exacto y en el momento oportuno, con el propósito justo y en el modo correcto. ¿Sí? Para Aristóteles parece que era fácil la situación del enojo y dominar el enojo. Pero cuánto más si para Aristóteles, que nos deja esta enseñanza, cuánto más para nosotros los hijos de Dios, que podamos controlar la ira, que podamos controlar el enojo y que podamos tomar lo que el Señor nos dice de ser mansos y humildes. Una cosa obviamente es airearse y otra cosa es cargar con el enojo. Por eso el Señor dice, tomen mi yugo. ¿Qué era el yugo? El yugo era una tabla de madera que ataba a los bueyes para arar. Y ustedes saben bien que esa tabla, si alguna vez vieron un yugo, es súper pesada. Solamente los bueyes pueden llevar esa tabla, ¿sí? Es súper pesada y se las ponen en los lomos y se las atan para que tiren el arado y puedan arar el campo. Ahora el Señor nos dice, tomen mi yugo. ¿Qué quiere decir el Señor con tomen mi yugo? Es que Él también quiere que nosotros tomemos y nos atemos fuerte su carácter, como es Él, que es manso y humilde. Entonces tomemos el yugo del Señor y miren lo que dice, pero ojo, tranquilos, porque cuando ustedes toman mi yugo, no es pesado. No es pesado, no es como el yugo que ustedes conocen, que es súper pesado. Este no es pesado. Ustedes lo toman y mi yugo es ligero. No les va a pesar. Es ligero. Y lo que ustedes tengan que tirar o arrastrar conmigo, también va a ser una carga ligera. No va a ser un yugo pesado, imitarme a mí. Yo quiero que ustedes me imiten a mí. Y pueden hacerlo. No va a ser cargoso imitarme a mí. Sean mansos, sean humildes, pueden hacerlo. Por eso, para lograr la mansedumbre, debemos dejar toda carga al Señor y tomar su yugo y dejar que Él nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Tomemos entonces este ejemplo de Jesús. ¿Cómo? Algunas cositas quiero dejarte en esta noche. Primero, la tolerancia es el primer oficio de la virtud de la mansedumbre. La tolerancia. Isaías 53:7 nos cuenta que Jesús fue maltratado, pero se sometió humildemente a ese maltrato. Y ni siquiera dice que abrió su boca ante ese maltrato. Aquí está hablando, es una profecía que está hablando del castigo que recibió Jesús. ¿Sí? Ni siquiera abrió su boca. Dice Isaías 53:7 que lo llevaron como cordero al matadero. ¿Cuántos vieron cómo llevan
a las vaquitas acá en el matadero? Todas juntitas, algunas se quejan, ninguna dice nada. Van todas directas. Bueno, así es el ejemplo que nos pone Isaías de nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Él se dejó llevar. ¿Cuánto están entendiendo? Él se dejó llevar. Él podría haber zafado tranquilamente de esa situación. Claro que sí. ¿Podría haber zafado de los castigos? Yo creo que al primer latigazo el Señor Todopoderoso, cantábamos recién, el Señor es todo poder, podría haber hecho así y exterminar absolutamente ese castigo. Pero sin embargo el Señor se dejó castigar. Lo llevaron como cordero al matadero. Y dice Isaías 53:7, y se quedó callado, sin abrir la boca, como oveja cuando la trasquilan. ¿Vieron alguna vez una oveja cómo la trasquilan? ¿Vieron cómo hacen? A mí me fascina ver esas cosas. ¿Vieron cómo la agarran a la ovejita, la atan, la dan vuelta, la ponen para acá, la ponen para allá, la penan en 2 segundos? Y el Señor está diciendo que Él se quedó quieto. ¿Cómo se quedó el Señor? Quieto. Fue a la cruz callado, enmudecido y quieto, recibiendo todo el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ese castigo, pero Él fue callado, quieto a ese castigo. La mansedumbre del corazón consiste en esforzarnos en no hacer sufrir a nadie. El que verdaderamente es manso de corazón debe esforzarse a hacer bien de todas maneras a su prójimo. El Señor Jesús hizo eso. Si nosotros nos pide que nosotros lo imitemos, vamos a imitar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sean mansos, sean humildes, imítenme a mí. ¿Cómo lo tenemos que hacer entonces? Entonces dejar muchas veces pasar situaciones. Amén. Hay veces que uno no tiene que abrir ni la boca. ¿Cuántos están entendiendo? Hay veces que uno ni siquiera tiene que omitir opinión hasta a ciertas circunstancias. Hay veces que ni siquiera tengo que hacer algo para que me entiendan o para que crean en mí. Dejad que Dios haga el resto. Vos simplemente anda callado, anda humilde y hacé lo que tenés que hacer como hizo el Señor. Porque el Señor lo único que hizo fue lo que tenía que hacer. Fue rumbo a esa cruz mientras era castigado. No abrió su boca, siendo Dios Todopoderoso, no lo estimó, dice Hebreos, no estimó ese poder que Él tenía, sino que se quedó callado. Jesús priorizó, escucha bien, Jesús priorizó la paz. Amén. Por eso fue a la cruz callado, porque priorizó la paz. Por eso fue como oveja al matadero, para brindarnos la paz a nosotros hoy en día. Si Él no lo hubiese hecho, nosotros no tendríamos paz. No hubiésemos hallado nunca esa paz con Dios, esa reconciliación con el Señor. Nunca la habíamos hallado. Pero el Señor lo hizo porque priorizó la paz. A veces nosotros priorizamos la paz, querido hermano, mi querida hermana. Siempre tendemos a reaccionar primero, ¿no? Nuestro carácter siempre es primero a reaccionar, a hablar, a decir. Tengo que decírselo, tengo que decirlo, tengo que hacerlo, tengo que mostrarle, ¿no? Y el Señor hizo todo lo contrario. Él era Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están entendiendo y van a imitar al Señor? Él nos dice, imítenme. Él hizo todo lo contrario. Él, siendo todopoderoso, se humilló y cerró la boquita. Qué terrible, ¿no? Ahora nosotros tenemos que imitarlos. ¿Y cuántas veces
Necesitamos esta virtud de la mansedumbre y de la humildad para no abrir la boca de más, o para no herir a nadie, o para no hablar lo que no tengo que hablar. ¿Cuántas veces, verdad? ¿Cuántas veces uno dice, prefiero callar? Y a los 2 minutos está hablando. O llamando a alguien por teléfono. ¿Verdad? Bueno, ya casi no se llama, mandando un mensajito. Tengo que decirlo. Pero muchas veces el Señor nos está diciendo, priorizá la paz. Pero hay muchos que por el carácter no pueden hacerlo. Algunos dicen, yo digo la verdad de frente, por eso no me callo. ¿Sí? Tenemos esa costumbre, ¿no? O esa excusa. Yo digo la verdad de frente, por eso no me voy a callar. Y si es verdad, entonces, ¿por qué hiere a otros? ¿No? ¿Preferimos herir o decir la verdad? El Señor prefirió ir a la cruz, callarse. Porque si no hubiese llegado a esa cruz, nosotros no hubiésemos tenido salvación. Yo no me callo nada. Al que le gusta bien y al que no también. ¿Cuántos escucharon eso? Algunos dicen, es mi genio así. Son cosas de mi carácter. Me tenés que soportar. Son excusas, ¿no?, que uno a veces pone para seguir hablando y seguir diciendo cosas que no edifican, que no sirven para nada. Pero sin embargo nos tomamos esa atribución con excusas. Entonces el Señor nos está pidiendo que lo imitemos a Él. La persona que tiene un carácter manso muchas veces va a callar por amor al prójimo. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que tiene un espíritu manso? Va a priorizar la paz y va a priorizar callarse por amor al otro. La mansedumbre nos va a permitir estar tranquilos, amén, atentos para poder ayudar a otra persona de la manera correcta, conforme a lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, actuando en el momento oportuno. Vamos a estar más atentos, si estamos como el Señor, vamos a estar más atentos a ayudar al prójimo, a ver qué podemos hacer y no qué podemos decir. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer y no qué podemos decir? ¡Qué bendición es poder estar callados! ¿Cuánto dice amén? No, está muy convencido, ¿no? Y atento. Porque muchas veces también cuando estamos, incluso hasta hablando con una persona, esta virtud de la mansedumbre nos da ese privilegio, ¿no?, de poder estar hablando con una persona y escucarla. Que habla, ¿no? Que habla. Nosotros solemos enseguida querer interrumpirla para darle nuestra opinión. Queremos darle enseguida nuestra opinión o lo que nosotros sentimos y enseguida se lo queremos decir a la persona que está hablando y la cortamos. Pero el privilegio de las personas que logran un espíritu manso y humilde, empiezan a escuchar. Escuchan. Y luego, si es necesario, van a dar una opinión certera. Pero no van a hablar porque sí, o van a estar hablando arriba de lo que el otro habla. ¿Saben que eso pasa a veces? ¿Cuánto escucharon esas conversaciones de locos? Que no se escucha ni uno ni el otro. ¿Sí? Uno habla una cosa y el otro está hablando otra cosa. Y ahí se mezclan, ¿no?, esas conversaciones. Pasa eso. Bueno, eso es porque no tenemos la virtud de poder escucharnos, de escuchar al otro. Bueno, te voy a escuchar y después, si tenemos algo que contar o tenemos algo que decirle, poder decirle, bueno, ahora yo también quiero contarte algo, quiero decirte algo. La mansedumbre es la virtud que nos va a llevar a hacer lo que nos manda y aconseja el Señor. Muy tranquilos, sin violentarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ni oponer resistencia, como dice el Señor. 2,
el manso recibe la promesa. ¿Por qué el Señor nos manda, nos llama a tener esta virtud de ser mansos? Porque también esta mansedumbre, así como la ira le abre la puerta al diablo, la mansedumbre abre la puerta a las bendiciones de Dios. Amén. Te lo repito, la ira, dijimos, la palabra dice que aireaos, pero no pequéis, porque le dan lugar al diablo, ¿sí? Entonces la ira le da lugar al diablo. Ahora, la mansedumbre da lugar a que todas las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos dicen amén? El manso es bendecido por Dios. El manso es bendecido, le abre una puerta a la bendición de Dios. Cuando acá el Señor está hablando de heredarán la tierra, les está hablando también al pueblo de Israel, que no habían heredado toda la tierra, no habían conquistado toda la tierra, no habían llegado nunca a conquistar toda la tierra, y toda esa tierra ahora estaba conquistada por el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que tenía posesión de esa tierra. Y el Señor les está explicando esto. Bienaventurados los mansos, porque no las van a ganar la conquista de la tierra con guerras, con violencia. Las van a conquistar las promesas de Dios con mansedumbre. Amén. A veces nosotros queremos conquistar la promesa de Dios con violencia. Y está muy transgiversado esto. Muchas veces he escuchado que el reino de los cielos es para los violentos. ¿Sí? Una mala interpretación que anda dando vueltas por ahí. Porque no es así. El reino de los cielos es para los mansos, y el reino de los cielos, los que reciben las promesas, es para los mansos, para los imitadores del Señor. Amén. Una persona mansa es una persona a la que se le abren puertas. Se le abren puertas. No necesita patear las puertas para que se le abran. Una persona mansa no necesita entrar por una ventana. La persona mansa simplemente se le van a abrir puertas, puertas de bendición, puertas que van a bendecir, puertas que van a bendecir tu economía. Amén. Se abren puertas a las personas mansas. Jesús predicaba la verdad, pero la predicaba en amor. La gente le gustaba como Jesús predicaba, porque decía verdades, pero las decía en amor. El Señor sabía escuchar también a las personas, pero cuando hablaba, imagínense que Él era invitado a las sinagogas, donde estaban los religiosos. Después Él estaba hablando por ahí a 5.000 personas a la vez, a multitudes, pero todos escuchaban atentamente el mensaje del Señor. Ahora, cuando el Señor tenía que decirle a algunos religiosos, les tenía que decir que eran hipócritas, se los decía. Pero también cuando tenía que ir a comer con un pecador, también iba. Ahora nosotros a veces invertimos esas situaciones y nos decimos hipócritas entre nosotros y nos creemos más religiosos que los religiosos. ¿Se dan cuenta qué distinto que es imitar al Señor? Porque si imitamos al Señor, entonces vamos a tener mucha más tolerancia, incluso con las personas que todavía no conocen al Señor. Hay personas que todavía no conocen al Señor, o la están conociendo, o se están consagrando al Señor. Y entonces si imitamos a Jesús, ¿qué hizo el Señor con esas personas? Tuvo la máxima tolerancia. Los toleró por completo. 3. Y esto le da el título a mi mensaje: manso, pero no menso. Manso, pero no menso.
manso o menso, esta palabra se usa más que nada en Centroamérica, en México, para referirse a las personas que son tontas, ingenuas o de poco entendimiento o que son manipulables, ¿sí? El menso. ¿Vieron que el Chavo usaba mucho esa palabra? Usaba mucho el menso. ¿Cuántos vieron el Chavo? ¿Se acuerdan que usaba? No seas menso, le decía. ¿Sí? Entonces le estaba diciendo, en ese vocabulario le estaba diciendo, no seas tonto. Ahora, manso, fíjense que solamente una letra lo separa, la E por la A. Manso es ser dócil, es ser sumiso, es ser enseñable. Pero la persona mansa no es mensa por ser dócil. No significa que cualquiera pueda hacer lo que quiere con nosotros. ¿Está bien? O sea, la persona mansa no es tonta. No significa que uno por ser manso sea tonto, sea menso, sino todo lo contrario. Jesús era manso y tenía 0 pelo de menso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Era completamente manso, pero tenía 0 pelo de menso. Ahora nosotros, el Señor nos dice, imítenme a mí. Imítenme a mí. Sean mansos, pero no sean tontos. El Señor Jesús no fue a la cruz por menso, sino que fue a la cruz por manso. Fue por decisión propia que fue a esa cruz, no por imposición. A Jesús no es que lo llevaron a la cruz. Él se dejó llevar a la cruz. Y no por menso, sino porque Él sabía la victoria que le venía. ¿Sí? A Él le venía victoria en esa cruz. Y esa victoria iba a ser para todo aquel que crea en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? Tenés victoria en Cristo Jesús. Amén. Tenés victoria. Ahora, Él se deja llevar a la cruz. Él se deja llevar a esa cruz. Como leíamos recién, fue manso, fue humilde, fue como cordero al matadero, no abrió la boca. Y algunos pensarán, pero qué tonto este Jesús, ¿cómo se deja ir a la cruz? Pero Él tenía un propósito de victoria en esa cruz. Por eso cuando estaba en esa cruz, mostró que Él era Dios hecho hombre y que estaba muriendo siendo Dios. Cuando el Señor lo empezaron allí a burlar, los soldados que estaban ahí lo empezaron a burlar, ¿qué fue lo que Él les dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, tuvo el dominio propio ahí en la cruz y la mansedumbre de decir, pobres tipos, no saben lo que hacen. Entonces, cuando nosotros imitamos al Señor en su mansedumbre, como nos dice Él, cuando tomamos su yugo, podemos decir muchas veces cuando nos ofenden, cuando dicen cosas de nosotros, simplemente esto, sin abrir la boca, sin estar peleando, sin estar buscando a ver quién tiene la razón, quién tiene la verdad, simplemente decirle al Señor, Señor, tené misericordia, porque no saben lo que dicen, no saben lo que hacen, simplemente eso. Pero a veces nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta un montón y queremos enseguida hablar y confrontar. Pero en esta noche el Señor nos está diciendo y nos está llamando a esta virtud. Para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Él nos hará más parecidos al carácter de Jesús. ¿Queremos tener el carácter de Jesús? Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Aprender como dijo el Señor. Sean imitadores de Jesús. Y no solamente vamos a ser como Él, sino que vamos también a recibir todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué nos dará el Señor? Nos dará paz. Amén. ¿Cuántos quieren paz?
Sea manso, mi hermano, y humilde, porque te va a dar paz en tu interior y con tus relaciones interpersonales también. Nos abrirá puertas. ¿Querés puertas abiertas? ¿Querés oportunidades? Ten un espíritu manso y humilde. ¿Sí? Acordate que ser manso no es ser menso, tranquilo. Pero tampoco andes por la vida con altanería o con orgullo, creyéndotela, porque de esa manera no sirve. La manera que Dios abre puertas es la manera de alguien que es humilde. Alguien que por ahí sabe un montón, pero no anda alardeando de todo lo que sabe. Alguien que por ahí tiene una precisa, tiene una justa, pero no anda alardeando de la justa que tiene para decir o para hacer. Sino que todo lo contrario, trata de colaborar con lo que Dios le ha dado. Y eso le abrirá puertas. Nos bendecirá alcanzando todas las promesas de Dios. La mansedumbre es aquella virtud que nos ayuda a alcanzar todas las promesas de Dios para tu vida. Amén. Cerramos con esto. La virtud de la mansedumbre del Espíritu Santo nos dará un mejor carácter. No por ser manso seremos mensos. Todo lo contrario, seremos personas de gran valor para el reino y para todo aquel que quiera ver a Cristo en nosotros. ¿Sí? Vamos a ser personas con esta virtud de gran valor. Vamos a ser personas de valor para aquí, para el reino, entre nosotros, y también personas de valor para aquellas personas que nos rodean todo el día, en el trabajo, en lo que sea. Van a decir, esta persona, qué buen carácter que tiene. Y resulta que no es nuestro carácter en sí, sino que está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esa maravillosa virtud de mansedumbre y de humildad. Sean mansos y humildes. Tomemos el yugo que el Señor nos da. Amén. Vamos a ponernos de pie. En esta hora yo creo que Dios está anhelando que todas las virtudes que hemos visto, 9 virtudes en total, sean esas que podamos poner en práctica. Pongamos en práctica todas. Así que yo te animo a que puedas repasarla este domingo que viene. Tenemos la fiesta de los 80, tenemos un invitado. Pero no te olvides de todas estas virtudes que estuvimos repasando todo este tiempo. No las olvides. Comenzá a pedirle a Dios que te llene del Espíritu Santo para poner en práctica esta virtud. ¿Sí? Amor, paz, benignidad, bondad, dominio propio, gozo, fe, ¿sí? Y mansedumbre. Ora al Señor para que te pueda poner estas virtudes y puedas tener su carácter, porque de eso se trata, de imitar al Señor y tener el carácter del Señor en nosotros. Tal vez sea difícil porque algunos tenemos un carácter que nos puede, ¿no es cierto? Pero no es imposible para el Señor, nada es imposible para Dios. Dios puede domar cualquier carácter, tranquilos. ¿Sí? Si nosotros lo dejamos a Él, Él puede obrar y puede domar cualquier tipo de carácter. Hasta el más difícil, el Señor lo puede domar. Y podemos decir, wow, cómo el Espíritu Santo obró en nosotros. Cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Mirá, a veces que se aireaba por cualquier cosa. Ahora, mirá, está mansito, está manso. Qué bárbaro. ¿Cómo cambió? Bueno, ese cambio es la gloria de Dios en uno. Amén. No somos nosotros, es Dios obrando en uno.
Pero mirá que se enojaba, vos le decías cualquier cosa y era mecha corta. Y ahora está mansito. ¿Sabés que la otra vez dije algo delante y no se enojó, che? Es más, no omitió palabra, no hizo comentario. ¿Sabés que hablamos del gobierno y no hizo comentario? ¿Verdad? Ah, como me hacen carita. Pero es así. Hay veces que necesitamos esa mansedumbre, necesitamos dejarla pasar. No vas a ser menso por dejarla pasar, tranquilo, no vas a ser menso. Simplemente decía el Señor, pobres, no saben lo que hacen. Orá por ellos y dejala pasar. Deja que Dios se encargue y tener la fe suficiente para saber que Dios se encarga. Amén. Que Dios es Dios de justicia y que el Señor se encarga de todas las cosas. Pero déjala pasar. No vayas al choque o no vayas a hablar a defenderte. El Señor no lo hizo. Si vamos a ser imitadores de Jesús, el Señor no lo hizo. Pudiendo hacerlo, no lo hizo. No se defendió en absoluto. Sino que fue callado como oveja al matadero. ¿Sí? Vamos a ser imitadores de Jesús. Amén. Oramos a Jesús.